primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos de nuevo a su clase de literatura. En esta oportunidad estaremos abordando la temática de los textos literarios y no literarios. En la clase anterior abordamos la temática de la literatura como una introducción a este curso maravilloso. Dentro de la literatura, por supuesto, o esta misma, denominada así, se puede manifestar de diferentes formas a través de textos literarios y textos no literarios. Veamos cuáles son. Dentro de los textos literarios podemos conseguir, por supuesto, los textos narrativo, lírico y dramático. En otras palabras, los textos literarios se clasifican en estos tres grandes grupos, también previamente clasificados por el gran Aristóteles. Entre el grupo de los textos literarios de tipo narrativo tenemos la leyenda, los cuentos, las fábulas, los mitos, entre otras. Dentro del grupo de los líricos encontramos las poesías, los poemas, las odas, que serían especies que se derivan de este género. Del dramático sería la obra de teatro, entre otros. Dentro de los textos no literarios conseguimos el informativo, como la noticia, la biografía. Dentro del grupo de los instructivos encontramos la receta, el manual de uso, y dentro del grupo de los normativos encontramos las reglas o reglamentos. Un pequeño mapa para ilustrar. Recordemos que dentro de los textos literarios, estos se agrupan en tres grupos grandes, clasificados de esta forma por el gran Aristóteles, en tres grupos. Sabemos que en los narrativos, estos están escritos en párrafo y lo escriben ¿quiénes? El narrador. Dentro del grupo de los géneros líricos o del género lírico, este a su vez es escrito en verso y los escriben ¿quiénes? Los poetas. Esto es muy importante que lo sepamos. Dentro del grupo de los textos literarios dramáticos, estos a su vez, o a diferencia de los anteriores, están escritos en diálogo y quienes los escriben, o las personas que se encargan de escribir este tipo de diálogo, lo conocemos con el nombre de dramaturgo. Entonces, los textos narrativos son escritos por narradores, los líricos por poetas y los dramáticos por dramaturgos. Aquí tenemos otra clasificación de los textos literarios, que son aquellos que de alguna u otra forma permiten el desarrollo de las manifestaciones literarias. ¿Cuáles son esas manifestaciones literarias? La novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula, el poema, entre otros. Dentro de los no literarios, recordemos que aquí prevalece el carácter metafórico, simbolista, subjetivo, porque su propósito es entretener, transmitir emociones, sentimientos, a través de una gama de recursos que utiliza el poeta, el narrador, ¿verdad? Bien sea para transmitir emociones, despertar el interés lector en las personas, entre otros propósitos. En cambio, los no literarios, su función principal es informar, no entretener como pasaba en los textos literarios. Aquí en los textos no literarios, la función primordial es informar, como por ejemplo tenemos la carta, la biografía, la noticia o el afiche como ejemplos de los textos no literarios. Veamos la diferencia del uno con el otro. Recordemos que el texto, que la palabra texto, viene de origen textus, que significa tejido. En otras palabras, es el conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor, llámese ese autor, emisor o locutor. En el texto literario, o el texto literario, es una forma de producción oral o escrita que privilegia las formas estéticas, poéticas y lúdicas por encima del contenido informativo. Fíjense que aquí prevalece la forma estética, la belleza, ¿verdad? A través de la palabra escrita, poética a través de los poemas y lúdica porque también busca enseñar a través de la forma recreativa como los cuentos, la fábula, por encima del carácter informativo, ¿ya?
Esto no tiene que ver nada con informar, simplemente transmitir ideas a través de la belleza de la palabra escrita, de manera poética, lúdica, entretenida. En los textos no literarios, sí, su propósito principal definitivamente es transmitir un hecho real, objetivo, ¿ya? No ficticio como de repente se da en el texto literario por la gama de recursos literarios. En el texto no literario prevalece el carácter informativo, ya que su función, como lo dijimos anteriormente, es transmitir una información de manera veraz, objetiva y real que ha ocurrido en un momento determinado. En cambio, los textos no literarios prevalece el carácter subjetivo, la imaginación del escritor, llámese narrador, llámese poeta o dramaturgo, prevalece la subjetividad, porque este personaje, llámese narrador, repito, poeta o dramaturgo, expresa la realidad desde su mundo interior. ¿Cuáles son las características de los textos literarios y no literarios? En el primero, en los textos literarios, por supuesto, su función es poética, estética, tiene una función poética y estética del lenguaje porque busca embellecer, ¿verdad? La palabra embellecer a través de la palabra escrita. El lenguaje connotativo o figurativo prevalece en los textos literarios, ya lo dije, porque no muestra la realidad objetiva, sino una realidad subjetiva según el mundo interior del poeta, el narrador o el dramaturgo. Uso frecuente, recurrente y, digamos, exagerado muchas veces de los recursos literarios para darle ese dinamismo, esa belleza, esa imaginación, esa fantasía, ese mundo fantástico al texto. Busca evocar emociones en el lector, definitivamente. Cuando leemos un poema nos trasladamos al mundo interior del poeta. A veces ese poema nos hace llorar porque nos confronta con nosotros o definitivamente nos identifica con ese mundo interior del poeta, ¿verdad? Despierta ese carácter emotivo en cada uno de nosotros. Un ejemplo acá de los textos literarios tenemos los cuentos, mitos, leyendas, novelas, poesía, obras de teatro, entre otros. Entre las características de los textos no literarios definitivamente prevalece el carácter informativo y de manera objetiva, ¿no? Esa información objetiva, veraz y real al momento de darse a conocer. Usa el lenguaje directo, claro y objetivo. Entre los ejemplos prevalece, por ejemplo, la receta, las noticias, las biografías, las cartas, el manual de instrucciones, reglamentos, entre otros. Aquí tenemos algunos ejemplos de los textos literarios, como la novela, que tenemos una novela este ejemplo de la novela de Alfredo Bryce Echenique, El huerto de mi amada. Es una obra maravillosa que narra la historia de un amor entre dos personas eh, con edades muy, muy distintas en una época donde esto era bastante criticado. Tenemos, por supuesto, los cuentos andinos del gran Enrique López Albújar, uno de los máximos representantes de la literatura indigenista en nuestro país. Finalmente, la leyenda por supuesto, destaca esta leyenda del Manco Cápac y Mamaocllo, que es un clásico de la literatura peruana, definitivamente. Dentro de los textos no literarios, como ya lo informé, perdón, texto literario también tenemos los mitos, tenemos el mito de Viracocha, que expresa la creación del mundo desde su perspectiva, desde la perspectiva del Inca, tenemos fábulas peruanas y el poema, estamos con los textos literarios, ¿no? Aquí tenemos un poema maravilloso del gran Mariano Melgar, ay amor, dulce veneno, ay, tema de mi delirio, solicitado martirio y de todos males lleno. El gran poeta Mariano Melgar. Luego tenemos finalmente el clásico universal, no solamente en el Perú, de Ollantay, que es el drama quizás más importante de la literatura prehispánica. Dentro de los textos no literarios, aquí tenemos un ejemplo, la noticia, ya que estos textos buscan, como les dije en varias ocasiones, transmitir una información de manera objetiva, real. No utiliza recursos literarios porque busca transmitir de manera objetiva. Tenemos las recetas y la biografía como algunos ejemplos de los textos no literarios. Aquí tenemos otro ejemplo como el manual de instrucciones, que también sería un ejemplo de los textos no literarios. ¿Qué hacer en sismo, en caso de sismo, verdad? Nos da
una serie de orientaciones de cada uno de los pasos que se debe cumplir ante un evento de esta naturaleza. Aquí tenemos el reglamento de clase, también son parte de los textos no literarios, y la carta porque busca transmitir una idea, transmitir una información, ¿ya? Real, no ficticia. También están finalmente los artículos científicos como ejemplos de los textos no literarios. No me queda más que darle las gracias a mis queridos, adorados estudiantes de primero de secundaria. Gracias por entrar conmigo en este maravilloso mundo de la literatura. Para mí siempre será un placer guiarlo en este encuentro con los aprendizajes. Chao, chao, se les quiere muchísimo.